Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Comisionado de Libre en el registro de las personas niega ser partícipe de coimas, pone a disposición su cargo para una investigación y limpiar su nombre, asegura. Nacionalistas se ofenden con las presuntas coimas en el registro de las personas a cambio de chambas y anuncian que pedirán la interpelación en el Congreso del representante de Libre. Expresidente Zelaya avala actuación de Óscar Rivera de poner su renuncia y pide investigar a fondo denuncias porque Libre no tiene prácticas corruptas, asevera. Artículo de expresidente del BID sobre la pandemia y desigualdad obliga a las élites políticas y sectores pudientes a empujar profundas reformas del Estado para evitar mayor ingobernabilidad. Presidente del BESIE, Dante Mossi, libra batalla contra el coronavirus y agradece atenciones recibidas en República Dominicana, donde le detectaron el contagio. Presidente Hernández promete que a fines de 2021 unos 5 millones de hondureños estarán vacunados contra el COVID-19, pero los expertos aterrizan esa promesa a la realidad del país y dicen que es inviable. Autoridades de Choluteca lamentan que hospital móvil que llegó en octubre sigue sin ser instalado en medio de una nueva remontada de la pandemia. Intervención de Invest H a punto de finalizar y entre lo más destacado están los jugosos salarios de los interventores, la opacidad de sus actos y la permisividad a Axel López con la compra de hospitales móviles en mal estado. Gobierno se echa para atrás y deja sin valor ni efecto el aumentazo de 12 lempiras al chimbo de gas LPG. Instituto de Acceso a la Información Pública pide a Invest H publicar los contratos con nombres y apellidos porque la identidad de las personas no es secreto de Estado. México fija posición de cerrar sus fronteras a una nueva caravana migratoria de hondureños por razones de seguridad y de pandemia. El chavismo toma el control de la Asamblea Legislativa en Venezuela y China prohíbe ingreso de la OMS para estudiar origen del coronavirus. Este es su noticiero TN5 Estelar con Eunice López. La circulación de al menos 5 audios en los que enroladores del proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas pertenecientes a Libre revelan presuntas coimas por plazas en las que se implica a 2 diputados y al comisionado Óscar Rivera generan un cisma en ese partido. A continuación le presentamos uno de los audios de mayor polémica. Hola, buenas, Óscar. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? Aquí, Óscar, así medio sorprendidito por la noticia que me acaban de dar. Ajá, ¿por qué te sorprende? Siento que esa es una negociación de chico. Siento que no era la parte... No, hermano, es mi decisión. No invente, por eso lo estoy llamando. Creo que no entendió el mensaje que Giancarlo le dio. ¿Perdón? No entendió el mensaje que Giancarlo le dio. Es mi decisión para resolver un problema. Yo lo voy a ratificar a usted, coordinador, pero necesito que la otra parte quede tranquila también. Yo tengo, amigo Óscar, una llamada grabada de chico donde estuvo peleando esa negociación, quédeme 11, quédeme 11, quédeme 12, quédeme... Verá qué feo sentí esa parte yo, porque... Mira, yo desconozco lo de chico. Yo decido una cosa y le pido por favor que me ayude con la decisión que estoy tomando, así como le dije. Mire, yo le voy a decir algo. Lo que las otras personas hagan a mí lo que me interesa es el proyecto y es la estabilidad del proyecto. Yo ya hice mi acotación, ya le informé a Carlos Zelaya, que también me escribió, ya le informé a Mauricio Ramos, que también me escribió. Entonces, entiéndame que esta es una decisión colegiada que va en contra de algunas presiones que tenía y no me interesa. En el mismo audio, Rivera responde que esa es su decisión. Yo lo voy a ratificar a usted como coordinador, pero necesito que la otra parte esté bien, sentencia. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 5 de enero de 2021. Estas son las noticias que hemos preparado para ustedes.
Este martes, el comisionado de Libre ante el registro de las personas, Oscar Rivera, negó ser parte de un grupo de extorsión a lo interno del partido que pide coimas para enchambar activistas en el proyecto Identifícate. Ratificó que ha puesto su cargo a disposición. En tanto, el expresidente Zelaya dice que Rivera ha hecho lo correcto, pero hay quienes advierten que detrás de esta trama hay una mano que mece la cuna, incómoda por las posiciones de Oscar Rivera. El comisionado de Libre en el Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, se muestra seguro al indicar que no ha recibido ninguna coima, tal y como trascendió en los audios filtrados en medios de comunicación. En el mismo audio dice que yo no estoy vinculado en el caso, insiste Rivera. Yo, en el mismo audio que se filtró de mi nombre, dice que yo no estoy vinculado en esta acción. No solo eso, sino que con contundencia le manifiesto al señor Marvin Mira que lo voy a nombrar en el puesto, porque creo que es la persona que debería de haber asumido el espacio y todavía está contratado en el proyecto Identifícate. Será la comisión interventora, la comisión permanente, el Congreso Nacional o la Fiscalía que puedan hacer una investigación para limpiar mi nombre. Rivera admite que había un acuerdo en el departamento de El Paraíso y habían 2 candidatos para ser contratados, pero él se decidió por el correcto y lo demás se arregló entre la dirigencia política de Libre en dicho departamento. Agrega que no se esconderá bajo su cargo de comisionado para no permitir una investigación y la decisión que tomó la hizo en el marco de sus funciones. Los problemas políticos en el departamento del Paraíso los trató la dirigencia política del departamento cuando tenían 2 candidatos. En este sentido, yo soy claro en mi audio y digo de que no estoy vinculado a eso y que las acciones que tomé son correctas y adecuadas bajo mis responsabilidades y funciones. ¿Usted ha recibido coima? Ninguna coima, y soy responsable de todo el trabajo que se ha hecho y me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho. Al consultarle si detrás de los audios hay algo que se mueve a lo interno de Libre para que abandone el puesto, Rivera se limitó a decir que todos los funcionarios nombrados en cargos públicos tienen el apoyo de la dirigencia, aunque se piense lo contrario, ya que el primero en aceptar su renuncia fue el coordinador de Libre, Manuel Zelaya. Mire, nosotros tomamos decisiones políticas. Él puso a disposición su cargo para que se haga una investigación. Nosotros aceptamos su decisión y ahora siguen los procedimientos administrativos que tiene el Estado hondureño. El expresidente Zelaya dijo que Oscar Rivera es su amigo y al presentar su renuncia ha hecho lo correcto, ya que en Libertad y Refundación están en contra de la corrupción. Nos favorece en el sentido de que podemos demostrar que nosotros estamos en el combate a la corrupción y estamos tomando decisiones cuando sucede cualquier tipo de acontecimiento para que se investigue, se aclare. Para este analista político, detrás de los audios hay algo más y podría ser que el trabajo del comisionado Rivera incomodó a alguien en Libre. Eso ocurre en todos los partidos, ¿verdad? Y seguramente cuando sucede como los tiburones, ¿verdad? Que cuando sienten sangre, ¿verdad? En el mar, entonces se acercan. Eso es normal en los partidos. Se supone que en Libre tiene que haber relaciones diferentes, ¿verdad? Pero siempre hay algo de esto, ¿verdad? Esta denuncia de extorsión por parte de un miembro de Libre en el RNP sí podría afectar la credibilidad del próximo proceso electoral, agregó Fajardo. Los entrevistados coinciden que este caso sobre las coimas que involucran al interventor del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, debe investigarse y debe esclarecerse por el bien de Libertad y Refundación, porque de lo contrario quedará en el imaginario de la población que Libre es un partido igual o peor que los tradicionales. Raquel Lazo, Telenoticias. El escándalo por presuntas coimas en el Registro Nacional de las Personas en que se ha visto envuelto el representante de Libre, Oscar Rivera, lleva a diputados y miembros del Partido Nacional a solicitar una interpelación del alto funcionario en el Congreso previo a una investigación. Pero según líderes políticos de la oposición, estos hechos son solo parte de una crónica anunciada que hoy les está dando la razón. La denuncia y filtración de audios donde se negocian presuntas coimas para nombrar puestos en el Registro Nacional de las Personas hacen que diputados pidan al Congreso Nacional la interpelación del comisionado Oscar Rivera. Yo como diputada del Congreso Nacional voy a pedir la interpelación del señor Oscar Rivera como comisionado del Registro Nacional de las Personas. ¿Por qué? Porque la semana pasada ha trascendido una denuncia en contra de él de aparentemente actos de corrupción. Y no es posible que nosotros en el Congreso Nacional aprobemos que un alto funcionario como estos
haga la representación hondureña, no solo de partido político, sino una representación hondureña. El presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, expresó que esto compromete la credibilidad del nuevo documento de identificación nacional y la confianza del proceso electoral a falta de 67 días para las elecciones primarias. Mientras, el secretario del Comité Central del Partido Nacional, Gilbert Bertrán, condenó estos supuestos hechos de corrupción y piden también la interpelación. Es un hecho penoso, lastimosamente. Nosotros como Partido Nacional lo condenamos por completo, este acto de corrupción del Partido Libre. Y hacemos un llamado contundente y categórico al Congreso Nacional de la República para que proceda de inmediato a interpelar a Óscar Rivera. La trama de lo ocurrido en el RNP y denuncias que ya habían sido presentadas por el Partido Liberal hacen que sea una crónica de una muerte anunciada, aseguró el presidente de los liberales, Luis Zelaya. Desde septiembre de 2018 a mí se me planteó que era un tema de seguridad nacional, pura farsa, descubrí que era una farsa, que era otra repartición, recibí ataques de la gente de Libre, recuerdo en aquel momento, lo denuncié con un video fuerte y recibí ataques de mi propio partido, que me trajo, reitero, consecuencias fuertes en lo político, pero es lo mismo, o sea, no podemos seguir con lo mismo. Para este precandidato presidencial por Libre, estos actos afectan la imagen de la institución que representa, ya que estas viejas prácticas hacen que no sean un partido diferente al bipartidismo. Libertad y Refundación tiene que tomar decisiones a lo interno. El Tribunal de Honor también debe de conocer de este asunto y también las resoluciones que haga la Coordinación General para no permitir este tipo de redes debe de ser contundente, porque Libertad y Refundación se ha creado para ser un partido distinto y no seguir con esas prácticas tradicionales. Por su parte, el comisionado Óscar Rivera de inmediato puso a disposición su cargo para una investigación, por lo que le corresponde al legislativo actuar en este caso. Al final deberá ser el Congreso Nacional que conozca la renuncia del comisionado del Registro Nacional de las Personas, Óscar Rivera, y será este poder del Estado quien decida si continúa en su cargo o es destituido. José Andino, Telenoticias. El director de la Unidad Investigativa del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, también reaccionó ante lo ocurrido en el Registro Nacional de las Personas y posteó en sus redes sociales que estamos ante el preámbulo de la podredumbre de corrupción que liderará en el proceso electoral 2021. No más oposición acomodada y servil. No es suficiente poner a disposición un cargo. Se debe denunciar ante el Ministerio Público el supuesto ilícito. Así lo dice el Código Procesal Penal, expresó Fernández. Este día, el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, advirtió que si no hay elecciones habrá guerra civil y derramamiento de sangre en Honduras, porque no se va a permitir que se clausure un proceso electoral que es lo único que se permite. De esta manera reaccionó luego de trascender que el Consejo Nacional Electoral recibe presiones para modificar el calendario electoral. Zelaya agregó que el pueblo no tiene las armas, pero sí el derecho de defenderse, que está establecido en la Constitución que ordena la insurrección ciudadana. Tiene que haber elecciones y no puede haber un plan subalterno, señaló, tras indicar que existen grupos minoritarios que no identificó interesados en frenar el proceso electoral. Siempre en materia electoral, el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Roberto Brevé, dijo hoy que se ha cumplido exitosamente la meta de enrolar más de 5 millones de personas y que se encuentran en la fase final para entregar este 8 de enero una base registral completa al Consejo Nacional Electoral. La labor ha sido concluida exitosamente. Sin embargo, nos falta todavía la entrega del documento de identificación, la resolución de todas las inconsistencias que hemos encontrado y así pues entregar una base registral completa al Consejo Nacional Electoral. ¿Hasta cuándo tienen fecha ustedes para entregar esto al Consejo Nacional Electoral? Según la ley es el 8 de este mes, o sea, dentro de 4 días, y en eso estamos trabajando intensamente. Del 1 al 8 de enero es el proceso de verificación de toda la información, de los reclamos, y hemos tenido un avance muy significativo. Hoy los mostramos en el foro de Frente a Frente. Para el 8 de enero nosotros estaremos entregando toda la base registral. Si le llaman del Registro Nacional de las Personas, compruebe con medidas de seguridad que les estamos llamando del proyecto Identifícate y ayúdennos a colaborar para poder entregar el proyecto de la mejor forma posible. Ambos funcionarios también confirmaron que la muestra de la nueva tarjeta de identidad podría estar lista a finales de enero.
El expresidente del BID, Luis Moreno, sobre el ensanchamiento de la desigualdad entre ricos y pobres que está dejando la pandemia del coronavirus es analizado por expertos hondureños, pues Moreno reseña a Honduras como uno de los países más desiguales del mundo y advierte de inestabilidades políticas si este país y el resto de América Latina no hacen reformas profundas al Estado. En una radiografía del expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno, refleja que la pandemia podría ponerle reversa al leve progreso alcanzado en los últimos 20 años en los países de América Latina, al expandir aún más la desigualdad que impera en la región donde Honduras aparece con los mayores porcentajes del flagelo. Moreno sostiene que no debería sorprender a nadie que en América Latina, con la mayor brecha entre ricos y pobres, también sea donde más se ensañó la pandemia. Según la exsecretaria de Educación, ex vicerrectora de la Universidad Autónoma y epidemióloga Rutilia Calderón, desde hace más de una década en diferentes estudios se identifica a Honduras como uno de los países del mundo con mayores desigualdades, y si bien la pandemia no tiene preferencia, ya hay evidencias en otros países que mueren más personas de grupos excluidos por COVID-19. Brasil, Colombia, México ya tiene este tipo de estudios, de tal manera que esa desigualdad estructural existente en el país sí impacta directamente en cuanto a la pandemia. Desde la óptica de la socióloga Julieta Castellanos, la pandemia del coronavirus en Honduras ha evidenciado la brecha en dos niveles, en la sociedad y en el Estado. La sociedad ha quedado expuesta a la pobreza extrema con la pérdida de los empleos, y en el Estado se evidencia la miseria en el sistema de salud pública. Esta desigualdad en parte es producto de la corrupción, que ha sido una fuente de acumulación de riqueza para muchísimas personas del sector político y empresarial, pero también de las políticas económicas de los últimos años. Hay que hacer una revisión de toda esa política fiscal que ha exonerado a muchos empresarios de pagar impuestos. Por lo tanto, si se requiere que la desigualdad se vaya disminuyendo, tienen que haber reformas estructurales de la política económica que se ha puesto en práctica. Por esa misma vía se conducen los pensamientos de este analista, quien considera que la pandemia debe ser una ventana de oportunidades para impulsar reformas en educación, salud y sobre todo en el ámbito político. Creo que para hacer transformaciones se requiere estar en el poder. Nadie hace transformaciones desde la llanura. Y estar en el poder requiere un proceso político no solo transparente, sino un consejo de ciudadanos. Y fíjese que no hablo de pobladores, sino de ciudadanos que estén conscientes que hay que hacer las cosas de acuerdo a ciertos principios y a ciertos patrones. La exsecretaria de Salud, Elsa Apaló, es de la opinión que la pandemia deja como lección aprendida el valor de la honradez en la función pública. También creo que aprendimos en este año a valorar la importancia de la honradez en el funcionario público y de ver cómo cuando esto no se hace así afecta a poblaciones enteras. Otra lección que deja la pandemia, según el presidente del BID, es la necesidad de impulsar profundas reformas donde las élites políticas y los ricos se deben de despojar de sus ambiciones para evitar a futuro más protestas en las calles, corrupción y narcotráfico. Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y quien se encontraba hospitalizado en República Dominicana por ser portador de la COVID-19, este día en sus redes sociales confirmó que superó la enfermedad y agradeció al país caribeño por el apoyo brindado en la restauración de su salud. Mossi, quien iba a participar en un evento del BESI en Dominicana, fue hospitalizado en dicho país el 16 de diciembre luego de dar positivo del coronavirus. Varios equipos de respuesta rápida se han desplazado a barrios y colonias de San Pedro Sula tras el lanzamiento de la Jornada Nacional de Movilización Todos contra el COVID, que busca la captación temprana de pacientes a fin de reducir las complicaciones por COVID-19 y los fallecimientos.
fenómenos El lanzamiento del programa de movilización nacional Todos contra el COVID contempló la visita de varios equipos de respuesta rápida a barrios y colonias como La Pradera en San Pedro Sula, donde casa por casa se pretende captar de manera temprana a pacientes sintomáticos y asintomáticos de COVID. Son brigadas muy completas y el objetivo es continuar fortaleciendo el primer nivel con este tipo de atención para hacer una captación primaria, una captación temprana para evitar que estos pacientes lleguen a ocupar una cama en el hospital. Y hemos visto lamentablemente un aumento del 97% de casos en la última semana epidemiológica, sumando así un total de 17.724 casos. Con esos casos cerramos el año 2020. Desde el año anterior, San Pedro Sula reporta 560 fallecimientos de los más de 3.000 que se registran en el país y que siguen sumando cada día en los hospitales nacionales de mayor referencia, donde la semana anterior murieron 128 pacientes. Pero con esta jornada de movilización se pretende contribuir a bajar la cifra si la población atiende el llamado mientras llega la vacuna, que no es más que otra alternativa de prevención. La vacuna será una medida adicional a las que ya tenemos que estar tomando. ¿Qué significa? Que tenemos que seguir usando la mascarilla, que tenemos que seguir con la distancia física, no social, es distancia física, y que tenemos que lavar frecuentemente las manos o usar alcohol o gel de manos. Pero la vacuna va a ser un proceso que va a ir tomando un tiempo en la medida que vaya siendo disponible. A las autoridades de la región sanitaria de Cortés les preocupa que siga el aumento de los ingresos hospitalarios, tal como ha ocurrido en estos días, producto de la indisciplina de gran parte de la población. Requerimos el concurso de la población, que por favor estén atentos y anuentes a la llegada de nuestros colaboradores, porque definitivamente ahorita es cuando más nosotros debemos de estar pendientes con las medidas de bioseguridad, atentos al inicio de los síntomas, buscar ayuda médica, como también atentos a las visitas de nuestro personal cuando lleguen a sus casas. En esta jornada, los equipos de respuesta contarán con pruebas rápidas de antígeno y PCR, además tratamientos contra la COVID y otros padecimientos. Más de 4.000 trabajadores de salud, entre médicos, enfermeras y técnicos de apoyo, se desplazaron este martes en brigadas médicas por barrios, colonias y lugares de alta concentración de personas, como mercados y centros comerciales, con el propósito de reducir la incidencia de casos de COVID-19 y la saturación de los centros hospitalarios. Las primeras zonas intervenidas a partir de hoy son la colonia Kennedy y la aldea Las Casitas, entre otros. En este sentido, comenzamos 2021 con la modalidad de la metropolitana, o sea, brigadas integrales al 100%, no solo para COVID, sino que para dengue y para otro tipo de enfermedades en especial. Lo importante es que todo será como ente rector, lo que es la región metropolitana. Trabajaremos en conjunto y articulado con los 200 equipos de respuesta rápida y vamos a intervenir aquellas colonias en forma masiva, ¿verdad?, por 14 días seguidos, y comenzaremos con la mayor incidencia de casos. Hoy la mitad de los 200 van a estar aquí en la aldea Las Casitas y ciertas colonias, y el resto pasaremos a la Kennedy a lo que es todo casa por casa. Las autoridades de salud manifestaron que en esta jornada se hará una captación temprana de pacientes sintomáticos y asintomáticos mediante la realización de pruebas de diagnóstico y tratamiento temprano. La muerte de 2 abuelitos en el asilo María Eugenia por coronavirus y la atención inmediata de la directora de ese centro por problemas de saturación y COVID-19 llevó a las autoridades sanitarias a efectuar una rápida intervención de tamizaje en los 14 centros de asilo de la capital, al reportarse otros 13 sospechosos del virus. Las alarmas se encienden luego que este fin de semana se reportara el deceso sospechoso por COVID. Además, menos 13 personas más presentan síntomas relacionados a la enfermedad, incluyendo a la directora del lugar, quien debió recibir atención de urgencia por problemas de saturación de oxígeno, confirmó el jefe de la región de salud, Harry Book. Por lo tanto, hay 2 fallecimientos hasta el momento sospechosos por COVID, ¿verdad? Personas de tercera edad con enfermedades crónicas de base. Ayer se intervino al 100% de la mañana y encontramos que de los 13 residentes que quedaban, 5 hay asociados con síntomas a COVID y 8 de los 12 que estaban del administrativo estaban sospechosos de COVID. Por lo tanto, decidimos tomar lo que es
Nuevamente, el control de PCR por la tarde se tamizaron 27. Del personal administrativo se refirió a la administradora que presentaba leves signos de saturación, un poquito de dolor a tos y dificultad respiratoria, y está en la sala de estabilización de lo que es Juan Pablo. En ese sentido, autoridades sanitarias intervinieron en los 14 centros de asilo de la capital con el fin de tamizar y detectar a tiempo casos positivos entre el sector más vulnerable al contraer el virus y así evitar más muertes. Sí, ya es un trabajo que está realizando la región sanitaria de metropolitana. Precisamente han iniciado desde la semana pasada, ya buscando algunos resultados y por supuesto haciendo la vigilancia epidemiológica de manera frecuente. La misma situación se vive a lo interno de los centros penales, pues luego de alcanzar varias semanas sin contagios, en las últimas horas se confirmó el deceso de 2 privados de libertad. Un escenario que ya se veía venir, pues durante las fechas decembrinas se permitió el ingreso de visitas, lamentan los galenos. Porque se les dijo lo que tenían que hacer, que las medidas de implementación, igual también en lo que es la penitenciaría. Lógicamente, una vez que se aprobó lo que es la visita familiar, algo tiene que pasar. En un momento nos relajamos y ya tenemos 2 privados de libertad en el Tora. La exsecretaria de Salud Roxana Araujo señaló que tanto en asilo como en las cárceles la vulnerabilidad es alta, por lo que recordó que es necesario mantener el aislamiento para evitar tragedias que se puedan lamentar. A pesar de que se puedan mantener las medidas de bioseguridad ya establecidas, no hay medidas infalibles como para decir que no se puede dar un contagio de estos. Y sobre todo en estas personas adultas mayores que son tan vulnerables, que tienen enfermedades crónicas de base y que también se pueden complicar al tener el contagio de este virus y desarrollar la enfermedad de la COVID-19. A partir de este martes, la Secretaría de Salud mantiene un monitoreo constante en asilos, colonias y cárceles con el fin de detectar a tiempo los casos positivos por el virus. Producto del aumento de casos, unas 5.000 pruebas se están practicando cada semana en el Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Cortés, pese al impasse de falta de reactivos que se registró durante la celebración navideña y de fin de año. La situación ya fue solucionada, según las autoridades, con la dotación de al menos 12.000 pruebas. Estamos haciendo un promedio de 4.500, 5.000 pruebas semanales, ¿verdad? Estamos hablando de que esto nos duraría para 2 semanas, ¿verdad? Así con el incremento que estamos teniendo de COVID. Sin embargo, entiendo que el Laboratorio Nacional de Vigilancia tiene que llevar un control sobre estas pruebas. He consultado el por qué 12.000, ¿verdad? Y justamente eso ha sido la respuesta y tiene lógica, tiene sentido. Recuerde que, digamos, como usted en su casa, o sea, aunque tenga el montón de situaciones, usted las va a dar dosificadas porque usted tiene que llevar un control para que no exista un desperdicio de esta en los laboratorios, ¿verdad? Pero pruebas sí tenemos suficientes en Tegucigalpa, en el Laboratorio Nacional, que es quien nos provee. El funcionario indicó que ya existe un mecanismo de comunicación directa para evitar contratiempos. Ni pies ni cabeza le encuentra la directora del mayor centro asistencial de la zona sur al hospital móvil. Esto por los mínimos avances que se han visto por los encargados de su instalación, dando largas a su entrega para el funcionamiento respectivo desde el pasado 26 de octubre que llegó al plantel de esta región sur. Todavía no nos lo han entregado, ¿verdad? Se supone que nos lo iban a entregar a finales de diciembre, pero no hemos recibido noticias todavía de que nos lo vayan a entregar. A través de la mesa intersectorial. Vamos a esperar a ver que Investache se reincorpore sus funciones y ver si ya están listos ellos para entregarlo en el transcurso del mes. Que vayamos a hacer una visita ahorita, ¿verdad? Hay unos temas ahí que tenemos que resolver, que tenemos que ver de infraestructura para acelerar el proceso tanto de instalación como de funcionamiento del hospital. Las autoridades lamentan la lentitud con que avanza el hospital cuando la pandemia ha arreciado en el país. En su reunión con el Consejo Consultivo de Inmunizaciones, el presidente Hernández anunció que a fines de 2021 más de 5 millones de hondureños serían vacunados. Pero esta meta no es tan viable, sostienen los expertos, al indicar que el país carece de infraestructura y de una cadena de frío que permita albergar más de 1 millón de dosis de vacuna contra el coronavirus.
En la última reunión del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, el presidente Hernández aseguró que antes de concluir 2021, la vacuna contra la COVID-19 va a llegar a cubrir más del 80% de la población, es decir, 5 millones de hondureños de manera gradual, confirmó la secretaria de Salud, Alba Flores. La Secretaría de Salud tiene programado vacunar un 81% de la población, que equivale a 5 millones de habitantes. Claro, esto se va a hacer de manera gradual, en la medida que van llegando que se introduce la vacuna al país. Un porcentaje ideal, pero muy lejos de cumplir a criterio del exsecretario de Salud, Carlos Aguilar, quien señala que el país no posee la infraestructura sanitaria para llegar a esa meta. Estamos hablando cerca de 6-7 millones de personas. Esto puede llevarnos un par de años con las características o la infraestructura que el país tiene. Por eso, la meta debe ser definir la prioridad, que son fundamentalmente en este momento el personal de salud, los adultos mayores y dentro de estos adultos mayores los que tienen arriba de 75 años, puesto que las estadísticas nos dicen que es justamente este grupo de edad quienes desafortunadamente han fallecido, y es a ellos a quien debe de ir también dirigida la prioridad de vacunarse. Extremo que confirman autoridades sanitarias al indicar que el mayor desafío se centra en la red de frío, que no podría albergar más de 1 millón de dosis, por lo que se debe hacer un proceso gradual en 4 etapas, priorizando el personal de salud, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y, por último, los trabajadores esenciales para el funcionamiento del país. No es posible que venga 1.800.000 de una sola vez, porque la logística de la red de frío es la que podría afectar. Entonces, si no estamos preparados con la red de frío, ¿a dónde vamos a meter esas vacunas? Por eso es que es una planificación, y la planificación la estamos haciendo desde julio. El Consejo Consultivo de Inmunización reafirmó que se tiene el presupuesto para las vacunas, pero se debe esperar el tiempo necesario para que puedan estar disponibles para países en desarrollo como Honduras, el de la donación COVAX y el de la compra a través del fondo rotatorio. Los médicos señalan que si se llega a la meta o no, la vacunación no garantiza que se frene la pandemia en el país, por lo que advierten las medidas de bioseguridad deberán continuar el resto del año. Gabriela Andino, Telenoticias. Cuando regresemos, la ANE empieza a cancelar la impagable deuda con los proveedores de energía. Antes, en nuestra sección tecnología, Jennifer Girón nos cuenta que un grupo de investigadores de Australia han desarrollado un tipo de piel diseñada para poder hacerle frente y también para reaccionar a la presión, el calor y el frío. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Vive la variedad de innovación con Jet Stereo incluido. Una piel artificial capaz de sentir dolor es lo que creó un grupo de investigadores de Australia. Según informaron, está hecho de caucho de silicona. Tiene la textura de la piel humana y sus propiedades mecánicas también son muy similares. Y al igual que la piel real, esta versión también está diseñada para reaccionar cuando la presión, el calor o el frío sobrepasan el umbral del dolor. Esto es porque sus capas exteriores se componen de circuitos electrónicos y sensores que responden a los estímulos. La líder del proyecto indica que estos circuitos envían señales eléctricas a un sistema nervioso central, igual que el cuerpo humano. Este logro es importante porque, al igual que la piel real, el dolor se activa como un mecanismo de defensa para detectar que algo anda mal y tomar acciones para evitar lesiones. Es como cuando tocamos un objeto caliente y retiramos la mano inmediatamente. Los investigadores celebran esta invención porque podría dar lugar a creaciones revolucionarias en cuestión de robótica y prótesis. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Vive la variedad de innovación con Jet Stereo incluido. El presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable confirmó que la ANE les canceló 2 de las 7 facturas que estaban pendientes de pago a los generadores de energía. El abono a la deuda corresponde a los meses de mayo y junio, pero les deben desde julio al mes de noviembre, que está por vencerse. Preocupa que la recuperación de las pérdidas no esté funcionando para ponerse al día con los proveedores. Hemos recibido el pago de aproximadamente 2 facturas y media. Nos adeudan todavía facturas desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre,
ya con el vencimiento de la factura de noviembre, lo cual es preocupante porque si bien es cierto se logró pagar el año pasado, fue a través siempre de los bonos y no a través de resultados positivos que hayan arrojado ya cerca de 5 años lo que es el contrato de reducción pérdidas técnicas y no técnicas, o la depuración que pudo haber hecho la Junta Interventora ya casi al cumplimiento de un año. A mediados de 2020, la ANE pagó unos 12.000 millones de lempiras a los generadores de energía de meses con retraso de pago correspondiente al 2019. Se trató de recursos logrados por la colocación de bonos soberanos, pero ahora nace una nueva deuda sin que se pueda saldar con los ingresos de la ANE. El índice inflacionario del 2020 fue de 4.3% y ello será la base para la negociación del salario mínimo, que andaría por un ajuste de 180 y 300 lempiras según cálculos preliminares. Y según los expertos, este sería el parámetro de las negociaciones. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Abre tu cuenta de ahorro Ficosa 24/7 desde tu celular, ingresando a la app Ficosa rápido, seguro y conveniente. Honduras cerró el 2020 con una inflación que alcanza un 4.3% según los expertos, indicador macroeconómico que oficializará el Banco Central de Honduras en los próximos días y que será el punto de referencia para iniciar las negociaciones del salario mínimo. En este caso sería, en principio, un 4.3% sobre el nivel de salario anterior. Recordemos que también el salario mínimo es una referencia para proteger al personal obrero que tiene la menor calificación posible. Un 4.3% representa un ajuste salarial que oscilará entre 180 y 300 lempiras para las personas que menos ingresos tienen en el país. A criterio del sector obrero, este indicador debe ser el punto de referencia para comenzar a negociar, pero no debe ser el que se aplicará porque es muy bajo en relación a los incrementos que se generaron en el 2020 y los que se están produciendo ya en el 2021. Pero oficialmente ese es el punto de partida. Normalmente en las negociaciones de salario mínimo en los últimos 10 años se logran el ajuste más bajo 2 puntos arriba de lo que la inflación se establece, entendiendo que nuestra propuesta va en función del costo de vida. De acuerdo a los pequeños inversionistas, ellos no tendrán capacidad de implementar un nuevo salario mínimo y tendrán que negociar con sus trabajadores entre mantenerles el mismo salario o despedirlos. Contrario al sector obrero que aspira a un incremento salarial, los MIPYMES aseguran que despidieron personal por la pandemia y las tormentas tropicales ETA y IOTA. Se abrió la economía, pero las ventas no alcanzan para autorizar incrementos. Ya días no podemos pagarlo desde antes de la pandemia, no digamos después de una pandemia y 2 huracanes. Imposible, totalmente imposible. Lo que se hace, se reduce personal y con el que se queda se habla para ver si quieren trabajar por lo que se les puede pagar. El Banco Central debe oficializar la inflación en esta primera quincena de enero para que inicie las negociaciones del salario mínimo la comisión tripartita, integrada por la empresa privada, dirigencia obrera y el gobierno. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Abre tu cuenta de ahorro Ficosa 24/7 desde tu celular, ingresando a la app Ficosa rápido, seguro y conveniente. Las autoridades del Servicio de Administración de Rentas estiman que la inflación del país será del 4.3% y en ese mismo porcentaje se hará el ajuste a la base exenta del impuesto sobre la renta. El Banco Central determine y diga cuál fue la inflación del 2020, para eso trasladarlo en porcentaje y así subirá entonces el primer tramo exento. El del año pasado, repito, estaba en 17.300 lempiras mensuales, no pagaban impuestos sobre la renta. Creo que la inflación para el 2020 andará por ahí más o menos un 4.3%, no me quiero adelantar. Para la directora del SAR se trata de un alivio para los que tienen ingresos menores a 17.300 lempiras mensuales. Ante los cuestionamientos de cobros indebidos en el impuesto sobre la renta o la suspensión de pagos a cuenta, como han solicitado los empresarios, señaló que a nadie se le cobra más de lo debido. El impuesto sobre la renta se calcula utilizando una tabla y en base a los ingresos de cada persona jurídica o natural, manifestó.
Este martes, el Gobierno de la República emitió un comunicado en el cual, por medio de la Secretaría de Energía, deja sin valor ni efecto el aumento de 12 lempiras aplicado al cilindro de gas doméstico con capacidad de 10.20 y 25 libras, como se anunció a inicio de este año. El gobierno señala que tras un minucioso análisis tomó la decisión de anular el incremento y que vigilará que la determinación se cumpla a través de la Dirección General de Protección al Consumidor. Al acercarse la fecha que concluya el mandato de la interventora de InvestH, diversos sectores cuestionan su falta de transparencia y su permisividad con el proveedor de los hospitales móviles, además de los jugosos salarios que se recetaron. A menos de un mes para que la Junta Interventora de Inversión Estratégica de Honduras, InvestH, termine sus funciones, la deuda con el país en materia de rendición de cuentas sigue siendo alta. La gestión ha sido sin pena ni gloria, no hubo cambios estructurales ni se pudo superar el reto. Probablemente el gobierno, no teniendo otra opción, prorrogue el mandato de esta Junta Interventora porque es lo que conviene a sus intereses. Que no se han esclarecido los presuntos delitos cometidos, tampoco se han puesto en funcionamiento los hospitales móviles que ya están en el país y que deben ayudar a garantizar el derecho humano a la salud. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina, pidió al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público agilizar el proceso de investigación de los supuestos actos de corrupción relacionados con InvestH. El tema de los resultados y las responsabilidades pues debe de ser individualizada mediante un requerimiento del Ministerio Público y judicializado, reitero, continuando y siguiendo el debido proceso. Aunque las expectativas eran grandes, la realidad es que la Comisión Interventora de InvestH, en vez de asegurar total transparencia, realizó ciertas acciones que mostraron opacidad en sus decisiones. Entre ellas destacan un sustancioso aumento que se recetaron los interventores, quienes al inicio de sus funciones comenzaron ganando un salario mensual de 48.520 lempiras con 47 centavos, según documentos publicados en el portal de transparencia de la institución, para luego, a partir del pasado mes de agosto, pasar a devengar 207.944 lempiras con 85 centavos mensuales. Estas y otras irregularidades llevaron al CNA a emitir un comunicado destacando la falta de resultados dados por la Junta Interventora, quien ha sido incapaz de presentar un informe parcial, al menos, de la prometida auditoría a la compra de los supuestos hospitales móviles. El CNA cuestiona esta inoperancia y la permisividad de InvestH ante el proveedor Axel López, a quien se le pagó llave en mano $42 millones, que representó un perjurio para el Estado de 804 millones de lempiras. Una de las prioridades al momento del nombramiento de la Junta Interventora de InvestH fue agilizar el proceso de la compra de los hospitales móviles en Honduras, tarea en la que definitivamente fallaron. Y para algunos analistas, muchas de sus acciones, en vez de garantizar la transparencia, lo que hicieron fue fomentar la opacidad. Gabriela Lobo, Telenoticias. El Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante un oficio del 28 de diciembre de 2020, señala a los interventores de InvestH que los nombres y los números de identidad no son considerados información personal, menos cuando están testados en un contrato que se paga con fondos públicos. Lo anterior luego que se divulgaran varios contratos suscritos por InvestH en los que tachó el nombre de las personas beneficiadas. En el documento, el IAIP constató que la Ley del Registro Nacional de las Personas en su artículo 109 determina que el nombre y el número de identidad son considerados como datos públicos y su divulgación no está sujeta a ninguna restricción. El IAIP recomendó a InvestH publicar de forma completa e íntegra los contratos que suscribe con todas las personas naturales o jurídicas y que la reserva de información no es potestad de las instituciones públicas, sino del IAIP por ley de transparencia. Cuando regresemos, la policía sigue dando de qué hablar con hechos que salpican a sus efectivos. Luego de ser víctima de un atentado con arma de fuego, tenemos que informar a esta hora de la noche que ha fallecido el exalcalde de Olanchito Lloro,
Estamos hablando del exalcalde Eddie Acosta, también profesor, sumamente reconocido en dicho sector. En este momento vamos hasta el hospital de la ciudad de La Ceiba. Ahí se encuentra con más información Gustavo Bustillo. Adelante, Gustavo. Así es, buenas noches, Eunice López, televidentes de TN5 Estelar. Bueno, en efecto, lamentablemente tenemos que informar, hace unos minutos ha fallecido al interior de la sala de emergencias del hospital Vicente D'Antoni, ha perdido la vida el exalcalde del municipio de Olanchito en Yoro, el señor Eddie Acosta. Eddie Acosta, quien fue pues alcalde por un periodo y luego de haber recibido varios impactos de bala, en el sector de Barrio Mejía, pues en un intento por salvarle la vida, lamentablemente pues lo ingresaron, pero ha perdido la vida hace unos escasos minutos. Eunice y televidentes de TN5 Estelar, le repito, ha perdido la vida producto de varios impactos de bala luego de haber recibido un atentado en su casa de habitación. El exalcalde de la ciudad cívica de Olanchito en el departamento de Yoro, el señor Eddie Acosta. Y cabe pues mencionar que él fue alcalde del 2014 al 2018, en ese periodo fue alcalde y pues también cabe mencionar que era militante actualmente del Partido Nacional y pues lamentablemente hoy en la ciudad de La Ceiba le han quitado la vida. También pues él era licenciado en pedagogía y pues había dado clases también en un prestigioso instituto acá en la ciudad de La Ceiba, pero actualmente se encontraba pues como parte de la dirección distrital acá en la ciudad de La Ceiba, cuando pues lamentablemente, Eunice, tenemos que informar este lamentable hecho acá en la ciudad de La Ceiba. Se encuentran ya pues familiares de él, de la víctima, como también pues algunos militantes del Partido Nacional, pues él era, le repito, militante y pues lamentablemente le han quitado la vida de varios impactos de bala. Según información en poder de las autoridades se trataría de un asalto, pero lógicamente, Eunice, serán las autoridades las que van a determinar qué fue lo que sucedió en torno a la muerte de esta persona, Eddie Acosta, exalcalde muy reconocido en aquel sector de Olanchito. Eunice. Muchas gracias, Gustavo Bustillo. Lamentable información de la muerte de Eddie Acosta, exalcalde de Olanchito, Yoro. En otras informaciones, este martes las autoridades de la Didapol informaron que buscan la separación de 3 policías activos implicados en el secuestro de un testigo protegido de un caso en la aldea Las Ánimas, en el departamento del Paraíso. La Didapol buscará la separación del servicio de 4 policías activos que, en compañía de personas civiles y utilizando logística de la Policía Nacional, secuestraron a un ciudadano ahora testigo protegido, hecho ocurrido el pasado sábado en la aldea Las Ánimas, municipio de El Paraíso, El Paraíso. Podemos decir que se están en plenas investigaciones, una para identificar si hay otros miembros de la carrera policial, como también para que se pueda identificar cuáles son las otras personas civiles que de una u otra manera prestaron la colaboración y acompañaron a estos miembros de la carrera policial. La Dirección Policial de Investigaciones y la Didapol identificaron plenamente al clase 1 Jason Alexis Alvarado Vázquez y a los agentes Edgar Manuel Ariano Valle, Edgar Eduardo Álvarez Lagos y Arturo José Martínez Suazo como los autores de la privación injusta de la libertad del ahora testigo protegido, remitiendo el caso al Ministerio Público, que con las pruebas recopiladas logró la detención judicial de los acusados. Sabemos que el día viernes 8 de enero tendrán su audiencia inicial en los juzgados de letra seccional de Dalí. Didapol tendrá un monitoreo permanente del caso. Al constatarse que los 4 sospechosos son policías activos, el director general de la Policía Nacional giró instrucciones para su remisión al Ministerio Público junto con el expediente investigativo para que se apliquen los procedimientos penales y disciplinarios que correspondan. Una vez que se interpuso la denuncia y se tuvo conocimiento por parte de la autoridad policial, los equipos precisamente que llevan los casos de secuestro pusieron a disposición y fue así que se logró con la captura. Si el Ministerio Público obtiene auto de prisión en audiencia inicial, la Didapol iniciará el proceso disciplinario para separar del servicio a los 4 policías acusados de privación injusta de la libertad de un ciudadano.
La nueva titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, Blanca Saraí Izaguirre, entró en funciones desde el pasado 23 de diciembre y actualmente está en un proceso de transición trabajando en la agenda que desarrollará el presente año. La abogada inició ya o tomó funciones dentro del comisionado a partir del 23 de diciembre. Ella tuvo una reunión con el ex titular de la institución, el abogado Roberto Herrera Cáceres. Sostuvieron una charla y un proceso en el cual se inició ese proceso de transición y ella desde esa fecha ya ha estado trabajando junto con el equipo del CONADE a nivel nacional en las 18 oficinas que tenemos nosotros. Adicionalmente, ella está en este momento en un proceso de planificación de 2021, ¿verdad?, viendo cuáles son todas esas necesidades que se tienen en el país y velando por todos los derechos que hay y que se deben de respetar todas estas garantías a las cuales tenemos los ciudadanos. Izaguirre, que sustituye a Roberto Herrera Cáceres, fue nombrada en medio de la controversia a finales del año anterior en una sesión virtual desarrollada al filo de la noche tras una moción de elección del diputado nacionalista Mario Pérez. En la región de Intibucá, el 2021 inició dando vida a los primeros trillizos del año, reportan las autoridades. En una hora diferida, entre 7:36 a 7:38 de la mañana, nacieron en la sala de maternidad del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato los primeros trillizos de este año 2021. Se trata de 2 niñas y un varón. Sus padres son una humilde familia del obispo Yamaranguila. Como, a las 4 de la mañana vino ella, se quiso referir, pero ya venía en trabajo de parto, el cual podía nacer en el camino, entonces por ese riesgo nacieron aquí. Se le hizo cesárea, pero lamentablemente ella sufrió una complicación, entonces se refirió para Tegucigalpa la madre, pero ellos sí se quedaron acá. Emocionados, el personal del hospital brinda la atención necesaria a los recién nacidos, mientras su madre se encuentra referida pero estable en la ciudad de Tegucigalpa. Para los padres en este año 2021, esto ha sido una sorpresa. Ya tienen en total 7 hijos. Una sorpresa, ¿verdad? Porque 3 bebés de un solo, para cualquier madre es muy impresionante, por decirlo así, porque generalmente solo es uno, pero ya que Dios le mandó 3, a echarle para adelante, ¿verdad? Porque ella es una madre de bajos recursos, y sería bueno, ¿verdad?, que la apoyaran con insumos para los bebés. En la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, Henry Fiallos, Telenoticias. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha emitido un comunicado en relación con la convocatoria para la salida de caravanas migrantes a partir del 15 de enero. Gilberto Limón, cónsul de México, manifestó que esta nación no permitirá el ingreso a su territorio de caravanas migrantes irregulares, primero por la pandemia del COVID y segundo por asuntos de seguridad, ya que muchos traficantes de personas se aprovechan de esta situación. Evitar que las personas sean objeto de delincuencia organizada, como ha sido en el pasado, traficantes de personas, tratantes de blancas, traficantes de menores. Esos son los motivos. Entonces México conmina a la población a que si quieren viajar a México lo hagan por conducto o cumpliendo la política migratoria mexicana, obteniendo una visa y también cumpliendo con los protocolos sanitarios, demostrando que no está contagiado con COVID-19 para que no contagie a demás personas. Limón indicó que considera irresponsable este tipo de convocatorias que circulan por redes sociales ante el repunte de COVID-19. El director departamental de Francisco Morazán, Mario Quesada, informó este martes que esa dependencia hace estudios en los centros educativos de Francisco Morazán para determinar la incidencia de casos COVID en las aldeas y las condiciones de los centros educativos ante un posible retorno a clases semipresenciales en el momento que lo dispongan. Para lo que venga en el futuro, pues estamos nosotros haciendo estudios en los diferentes municipios, viendo qué municipios no tienen incidencia de la enfermedad del COVID-19 y viendo las condiciones condiciones sanitarias de cada uno de los centros para así estar preparado por si se nos ordena regresar de forma presencial o seguimos en teletrabajo.
Según las autoridades educativas, las clases arrancarán en línea y a través de la televisión y la radio, y la semipresenciabilidad es una posibilidad en zonas donde la incidencia de COVID ha estado en cero. En una carta dirigida al rector interino de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, el diputado y presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, solicita una respuesta que pueda solucionar la entrega de títulos de al menos 2,000 egresados tras recibir peticiones de los graduados para que interpongan sus oficios al respecto, en vista del silencio que han caído las autoridades de la máxima casa de estudios. El general de división Tito Livio Moreno Cuello, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, presidió la ceremonia militar celebrada este martes con el propósito de oficializar más de 160 traspasos de mando para comandantes que asumen a partir de la fecha direcciones, organismos, dependencias, brigadas, comandos especiales, batallones y centros de estudios de bases aéreas y navales de la institución militar. Llegó el momento de los deportes TVC. ¿Cómo estarán las condiciones del tiempo para las próximas horas? Vicente Turcios nos actualiza desde Senaos, Copeco. Adelante. Eunice López, buenas noches. ¿Usted quiere conocer cuál es el estado del tiempo para mañana? Se lo pregunto al meteorólogo de turno, don Jairo García. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mañana pues lo que va a estar dominando es la entrada de humedad del Mar Caribe hacia el territorio nacional, igual que ha estado dominando pues varios días anteriormente. Eso podría estar generando algunas precipitaciones muy aisladas en algunas regiones de Colón, La Mosquitia, Olancho y algunas partes de la zona insular, más que todo en esa zona. En las demás regiones del país, condiciones totalmente estables y secas, y alguna medida pues cálidas en horas de la tarde. Y eso pues es lo que va a estar imperando probablemente el resto de esta semana para el país. Francisco Morazán, Tegucigalpa, precisamente para el gran duelo entre Olimpia y Motagua. Bueno, van a haber condiciones totalmente favorables, no hay probabilidades de precipitaciones en la hora del partido. Muchas gracias, don Jairo García, es el meteorólogo de turno aquí en Senaos de Copeco. Buen tiempo para las tareas de reconstrucción y además para la limpieza de las áreas afectadas por ETA y IOTA. Eunice, con usted. Telenoticias Matutino. Experimentamos una noche madrugada con relativa calma. Sin embargo, las novedades no dejaron de ocurrir. Y a menos de un año de inaugurada esta carretera ya presenta serias deficiencias. Le pedimos que renuncie. Gracias, muchísimas gracias. La presidenta de la seccional número 1 de la STNE esta mañana sobre estas declaraciones. En pantalla mis compañeros Omar Valenzuela en Ciguatepec y también Jorge Ramírez en Danlí. Día a día continúan falleciendo personas por COVID-19. Siempre llevamos el balance de la información, damos la noticia pero también la otra parte. El Reino Unido saldrá definitivamente del mercado común y de la unión aduanera. 30 casos diarios positivos se reportan en Ciguatepeque. Mire usted, esto le dice la autoridad competente a Omar Valenzuela. En este momento, noticia de último minuto aquí en la capital de la República. Somos primeros con la noticia. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Mientras los políticos se enredan en presuntas coimas y extorsión por plazas de trabajo, el expresidente del BID, Luis Moreno, advierte de la desigualdad que está dejando la COVID-19 en países como Honduras y exhorta a las élites políticas y millonarias a impulsar reformas profundas para no perder el Estado. Esto responde el IAIP a Inves H por disposición de tachar los nombres en los contratos. El nombre y el número de identidad son determinados como datos públicos y ninguna interpretación jurídica conlleva a convertir estos en datos personales, menos cuando están testados en un contrato. México, el hermano mayor de Centroamérica, fija posición en contra de nueva caravana migratoria anunciada para el 15 de enero y dice no cruzarán la frontera. Llegamos al final, pero quédese con nuestra serie Falsa Identidad. Antes, las 5 de TN5. Bendiciones a todos.
Presidente Hernández promete que a fines de 2021 unos 5 millones de hondureños estarán vacunados contra el COVID-19. Presidente del BCE, Dante Mossi, libra batalla contra el coronavirus y agradece atenciones recibidas en República Dominicana. Autoridades de Choluteca lamentan que hospital móvil que llegó en octubre sigue sin ser instalado en medio de una nueva remontada de la pandemia. Gobierno se echa para atrás y deja sin valor ni efecto el aumentazo de 12 lempiras al chimbo de gas LPG. El chavismo toma el control de la Asamblea Legislativa en Venezuela y China prohíbe ingreso de la OMS para estudiar origen del coronavirus.